Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Negativa. Este va a ser un capítulo de dos partes con el doctor Felipe Riloa. Él es psiquiatra argentino y la verdad es que ha sido un agrado conversar con él. Tiene un entusiasmo que es notable y me ha ayudado bastante, me ha ayudado mucho a entender muchas cosas. Y la verdad es que simplemente tener una relación muy cercana, a pesar de la distancia y de la verdad no conocernos. Así que espero que les guste. Ya, doctor. Entonces, buenas noches. Primera vez que grabo de noche. Anteriormente me había tocado siempre de mañana o mediodía máximo. Estamos hoy día con el doctor Felipe Riloa. Él es psiquiatra y psicoanalista. Es argentino. Y la verdad es que para mí es un honor poder estar acá, preguntarle, saciar parte de mi curiosidad de temas especialmente de la mente Qué y bueno. ver qué sale de esto. Así que, doctor, le quería pedir primero que nada si usted se puede presentar un poquito contándonos quién es, cómo llegó a donde está ahora y Oh, por qué. bueno, bueno, está bien, qué bueno. Mira, lo primero que cuando estabas haciendo tu presentación, me pareció digno de celebrar el hecho de hablar de la curiosidad. Yo creo que como vos fui un tipo curioso, ¿no? Yo de chico veía que, por ejemplo, me tocaste una fibra por ahí, porque tenemos una diferencia de edad importante. Los dos somos jóvenes, ¿viste? Pero bueno, Exacto, vos sos un poco más joven que yo, nomás. exacto. Entonces, bueno, yo era todavía mucho más joven que vos, era un niño, que yo veía que mi mamá tenía cefaleas y migrañas que iba a cerrar la casa los días viernes, por ejemplo. O sea que yo tenía una idea preconcebida, te juro, que llevé, fui madurando. Después me mandaron a un colegio de los jesuitas yo sé que son tipos que en la educación no te piden que seas obediente, como dice la orden. Te piden que se refrendes tus ideas, digamos. ¿Qué querés estudiar? Y te van a dar a Freud a la biblioteca. Si vos querías hacer. Y la verdad que yo me entretenía, leía psicopatología de la vida cotidiana y después le hacía jodas a mis compañeros en el patio, ¿viste? Eso te lo dan los jesuitas y después yo con el paso del tiempo, además de adolescente rebelde que decía, mira, yo no creo en nada, pero tenía el director espiritual, igual decía, veniste a fumar un cigarrillo conmigo, que yo. Ahí marcó algo, yo creo que eso marcó mi vocación, eso es decir, había un encuentro con alguien que hacía lugar a algo que a partir de la palabra se empezaba a anudar. Yo creo que ahí están los gérmenes, una curiosidad y un sentir que a veces en el encuentro con otro había algo que estaba marcado por cierto grado de irreverencia juvenil, por ahí por adolescente, porque de entrada yo dije, mira, qué sé yo, tengo que elegir acá. Puse uno que llamaba Bonaparte, por ejemplo, se llamaba Oscar Bonaparte. O sea, elija su director espiritual, 13 años, había que ir al colegio en cierto día de uniforme de gala, cierto día de uniforme regular, porque se cumplía el día de no sé qué, ¿viste? Yo no entendía nada de todo ese protocolo. Y un hombre que me dice, mira, flaco, ponle lo que quieras. Mire, yo no creo en Dios, mire, jefe. Y padre le digo a mi papá, le dije, yo le digo así para hablarle, porque había algo en mi casa que me tenía mal traer, ¿viste? Había cosas que tenían que ver con la guerra civil española, mira dónde me remito, ¿viste? Donde habían muerto mi abuelito, mi bisabuelo, Ya. pobrecito, de viejo, y cosas que uno trae. Y yo realmente encontré que en el encuentro con el otro había una posibilidad de abrirse al mundo distinta. Ahí está el germen de mi vocación, en ese espíritu jesuítico de decir, dale, encontrate, pero pensá lo que vos pensás y comprometete con eso que creés y con eso, dale. Lo cual es una renuncia al mismo tiempo, porque uno se compromete con algo y renuncia a otras cosas. Y bueno, con el tiempo fue pasando por la medicina, porque al principio hice dos carreras, hacía psicología y medicina, quería estudiar teología también, porque me había quedado picando ahí, pero la verdad que también me gustaba un poco otra cosa y quería, hasta un tiempo hice deporte y después me gustaban mucho otras cosas, qué sé yo, que son de la época. Y con el tiempo la psicología, justo para que me den los horarios, la tenía que hacer en horarios donde era en una universidad que no me daba una amplitud conceptual como la que obtuve, perdón, es como jugué el verbo, la que obtuve cuando muy avanzado el posgrado, ¿no? Entonces, y cuando ya estaba mucho más consolidado como persona, yo llegué a la psiquiatría medio más bien formado, digamos. Yo llegué a ser
iniciaron el psicoanálisis con 2 hijas en brazos, digamos, con un papá ya enfermo, con cosas que ya me habían pasado. Yo sentía que estaba medio verde para ejercer el psicoanálisis cuando era un joven médico recién recibido. Creí que la clínica médica me ofrecía una posibilidad de estar con el otro desde un pretexto corporal que me permitía acompañarlo si quería en sus momentos. Me parecía muy insuficiente el modelo biológico naturalista que prima en la clínica médica, digamos. Un paradigma muy ligado a lo científico y no muy desligado de lo humano, donde si don Pepe no quiere tomar la dioxina, bueno, don Pepe, ¿qué le pasa? Yo no puedo ser un amo de don Pepe, algo le pasa a don Pepe que yo no soy quien para decirle nada, debe haber un motivo, alguien me podría llegar a asistir. Ahí aparece el psicoanálisis, la psiquiatría espiritual en el psicoanálisis, que es como un mundo que yo, aunque tenía hijos y todo, podía hacer un curso superior, era como viajar por el mundo, como abrirme al mundo de las ideas, entrar en otra latitud. Ya no tenía que mirar un objeto cuerpo, sino tenía que escuchar un sujeto que se expresaba, que veía el mundo de una manera, que por algo veía el mundo de una manera y que no podía ver el mundo de la manera que yo quería que lo viera. Tenía que yo intentar de ponerme mirada y mirar el mundo de él. Eso es el psicoanálisis, para mí, hoy, hasta hoy. Y de eso vivo. Así me presento, dale. Y tengo unos cuantos hijos, estoy casado y creo que esto sirve, creo que esto es un modo lindo de ofrecer una ayuda parcial, a lo mejor, pero muy importante. Muy importante. Hay momentos donde alguien necesita realmente. Hay momentos, no todos, no se le puede pedir momentos que solo la vida, pero donde ayudar a la vida, acompañar a la vida a que se haga un poquito más, más sesuda, más, sobre todo en momentos, hay momentos donde alguien reclama ser escuchado un poco más, dice, yo en lo que me pasa hay algo más que necesito que usted, sobre quien desplazo eso se llama transferencia en el análisis, ¿no? Voy a transferirlo, no necesito sintomatizarme, yo lo voy a desplegar sobre usted, es como un aliviarse para el otro. Va como haciendo un washout, un lavado, ¿no? De lo que le pasa, y uno lo va recibiendo y cálidamente bueno, lo va ayudando a transitar a lo mejor un casamiento, a lo mejor la pérdida de un padre, o a lo mejor la consolidación en un quehacer profesional, o a lo mejor un divorcio, o a lo mejor el abuso sexual infantil por parte de un marido. ¿Quién sabe? Son momentos distintos donde se toca desde lo biológico hasta lo jurídico, si querés, y hasta lo espiritual, cuando uno se tocaba en el misterio, decir, bueno, hasta acá puedo, Señor, a ver en dónde puedo ayudar, ¿no? Claro. Pero hay mucho de nosotros que esto es lo que trae el psicoanálisis, el modo genial que lo trae Freud. Creo que es un pensador originalísimo, un pensador genial en su tiempo, y que todavía cuesta descubrirlo, ¿viste? Con esto no estoy desvalorizando para nada las terapias cognitivo-conductuales, los tratamientos de flash, las interpretaciones válidas de muchos otros cuerpos teóricos que francamente no conozco ni siquiera para criticarlos, los valoro. Pero se equivocan cuando piensan que el psicoanálisis vive del pasado en esto, ¿viste? Que a veces se nos critica, que nos dicen que nosotros vivimos del pasado. No, nos interesa el pasado en tanto el pasado se haga presente. A nadie le interesa hablar mierda del pasado, perdón por la palabra. No sé si te estilás en tu programa que use palabrotas, pero... No, por favor, honestidad no. Palito, la cacona de no sé qué. No, a nadie le interesa eso, ni su pudor, ni lo que no quiere hablar, ni lo que no tiene conflicto tampoco. Porque a veces alguien no quiere hablar de lo que no tiene conflicto, por ejemplo. Alguien que se lleva bien con su mujer no habla de su mujer, por ejemplo. Claro. No trae eso a su análisis, ¿no? Hay alguien que quiere desplegar, dice, acá hay algo que me pasa que no sé qué carajo es. Y ayudar a alguien a ir como pensando, ese más decir que está en él, y es un modo de servicio al otro, quizás un poco más sofisticado, quizás yo no me equivocaba cuando era joven, o quizás sí, quizás hay muchos jóvenes que se autorizan y lo hacen muy bien, y lo hacen bien realmente, porque aman profundamente a la persona que aman y la pueden entender en su quehacer y a lo mejor lo entienden. A mí me hizo falta llegar un poco a esa edad.
Yo reconozco que el psicoanálisis no me era tan posible inicialmente, pero eso puede ser una limitación personal que no tiene por qué hacerse extensiva a otros profesionales. Por ejemplo, no sé, hay algunos que escucho ahora que veo que tienen una lectura, tienen doctorados, hablan, a los 42 años hablan con una soltura y una vehemencia y una convicción. Luzano Lutero es uno de ellos, no sé. Hay gente que habla muy bien y entiende muy bien y son muy buenos comunicadores de este quehacer. Yo creo que está dentro de los alcances que ha tenido la humanidad. Así como uno puede recurrir en un caso a los antibióticos, por ejemplo, cuando tiene una bronquitis bacteriana, pero también puede recurrir al psicoanálisis, o a una psiquiatría de inspiración psicoanalítica, cuando hay alguien que además de analizarte se permite tocar algún tema corporal porque ve que estás como ya neurocientíficamente hablando, como recircuitado en cierta repetición que no puedes parar y te malogras la vida, y a lo mejor un antidepresivo frena, calma, y hay que diagnosticar a tiempo esa enfermedad tan terrible que hoy es la depresión, que está extendida en la humanidad como si fuera una peste, ¿no? Claro, La claro. enfermedad pandémica es extendida a la humanidad sin lugar a dudas en estos tiempos. Sí, sí, absolutamente. Bueno, me tomo No, el tiempo para respirar nomás y para sí, que hable vos. respire. Yo lo voy a preguntar entonces. Que me quedaron varios puntos dando vuelta. Primero que nada, quería saber qué deporte estaba interesado en hacer. Eso es lo primero me intriga. Bueno, yo soy un hombre viejo que sin embargo practica el deporte que empezó a practicar a los 11 años, que es el surf. Yo soy amante y todavía practico el surf. Y ¿En dónde todavía surfea? surfeo en Pinamar. Y bueno, y no sé, que como por ahí esto lo grabás, se lo voy a dedicar a mis yernos, a Lucho, a Nico, a quienes, por quienes yo todavía surfeo mejor que ellos. Así que bueno, Eso. están en eso. Están en eso. Y mi hijo Gonzalo, que surfea bien, guacho, surfea muy bien. Y Agustín, que se está por tirar en cualquier momento. Y Buenísimo. Mili Milagros, que tiene 22, pero que se tira muy bien, tiene mucha noción para los deportes, pero a ella le gusta sacarse la foto en la GoPro y mandársela a las amigas. Es lo único que le sabe. Es salir Claro. parada y mandársela a las amigas. Del surf le interesa la imagen, nada más. Pero el sentimiento del agua, la potencia del mar, los atardeceres en el mar, es un deporte religioso, realmente es un deporte muy, muy particular que disfruto hasta hoy. Tengo una casa frente al mar, gracias a Dios, y va toda mi familia y sé leer el mar, creo saber leerlo y me entretiene mucho, me hace muy bien desde todo punto de vista. Todo el año. Excelente, excelente, doctor. Yo aprendí a surfear hace muy poco. Yo estuve viviendo en el norte de Chile, en Iquique, desde el 2020, marzo, hasta diciembre del año pasado. Y ahí un amigo me enseñó a surfear y efectivamente conocí las bondades del dejarse flotar en el agua, de los atardeceres, de los amaneceres en el agua. No, maravilloso. No soy muy bueno, definitivamente no es mi fuerte, pero lo paso bien. No, bueno, pero que el fuerte, la fuerza la tiene el mar. Lo lindo creo que es claro, cada uno lo vive, vos lo vivirás a tu manera. Uno va descubriendo incluso sobre ese deporte cosas, facetas distintas. Pero es lindo sentir que a veces uno lo que consigue cuando lo consigue es respetar la potencia que ya tiene la ola, ¿no? Claro, Cuando somos perros, bueno, cuando no nos sale bien, nos paramos mal y sacamos poca potencia, le sacamos el 10%. Cuando de golpe nos sale una ola como del 15 al 20, la generosidad del mar hace que uno se vaya como medio energizado a su casa diciendo, wow, claro. como después de andar a caballo, cuando uno se baja después de galopar y dice, che, qué bien que ando. El que galopó el tipo, pobre viejo, le mal, pero uno se va como medio contagiado de esa energía Claro, vital que tiene el agua, que tiene la naturaleza, que tiene la vida y que nos reconecta con algo que nos supera y que felizmente podemos participar celebrándolo. buenísimo. Eh, Me encanta, porque yo, bueno, estoy muy ligado al deporte siempre. Yo jugué rugby, era de otra, más deporte de contacto, pero en esto que usted decía de la,
el análisis de la situación mental o no tan física de la persona que entra al psicoanálisis, y en esta perspectiva más física, más neurológica, neuropsiquiátrica que entra a la psiquiatría, al final es imposible separarla realmente, como que es una separación teórica para entendernos, pero no es más bien, no es también una separación física, y por lo tanto también para mí el deporte es lo mismo. No puedo concebir la salud mental sin deporte. Para mí no existe. No sé si usted está de acuerdo con eso. Bueno, mira, no sé, no quisiera ser complaciente tan de entrada. Yo te juro, por ejemplo, tengo un análisis, un señor de 91 años, que es cierto, todos los días practica ciclismo, tiene su bicicleta fija y hace 45 o 60 minutos, pero los tiene frente a su computador donde escribe, porque es escritor, digamos, tiene sus seguidores en internet, tiene sus seguidores, se ha ayornado. Y además está decirte que tiene una vida íntima que con cierta regularidad y sin uso de anexos, y que se anexó con un discípulo de Freud y hace 10 años que se quiere seguir psicoanalizando conmigo. Y es un caballerazo a quien le pienso pedir la renovación de excepción del registro por un año más, al día de hoy. O sea que el análisis es a veces, en algunos casos, muy suntuario, como el que te estoy contando, quizás para ciertas otras opciones donde sirve para pensar situaciones mucho más crudas de la vida, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo. Pero bueno, sin llegar a eso, donde en otros casos es casi una actitud de decir, a mí hay cosas que se me escapan y necesito que me decir resuene en ese otro que me escucha con cierta disposición a ello. Eso es la actitud que tiene que prevalecer en quien profesa este quehacer, digamos. Después quiero volver a ese tema, pero quería volver a otro del principio de la conversación, que usted me dice que usted era no creyente, o no sé si ateo directamente, cuando más joven, pero posteriormente quiere estudiar teología, y justo antes de que empezáramos a grabar me dice que usted es una persona más bien creyente. Entonces, me gustaría que me contara cómo fue esa transición, qué pasó. Qué bueno, qué íntimo lo que me preguntas. Voy a tratar de estar a la altura de tu pregunta, solamente, nada más. Mira, si yo me remonto a mis 13 años, me siento un chico medio desconcertado que puede ir a muchos colegios distintos por mudanza de mis padres, cambios permanentes, por cuestiones de ellos. Digamos, yo me veía cambiar de colegio bilingüe, a otro que no, otro que sí, otro que alemán, otro que inglés. Y bueno, y de golpe me dice, bueno, que vaya a un buen colegio, vaya con los jesuitas, qué sé yo. Directiva de mi viejo a los 13 años, empiezo el secundario en un colegio jesuítico, donde me obligan a tomar Yo había cometido la tropelía de cazar pajaritos cuando tenía 8 años y tenía una gomera. Y justo quise impresionar a mi profesora de catecismo. Y cuando la vi pasar, le mostré que había cazado un pajarito. Entonces se lo mostré como diciéndole, y yo te juro que te juro, gordo, querido Javier, mis hijos, el mayor de mis hijos, Agustín, algún día por lo mejor me puede escuchar, se acuerda que era chico, me vio llorar por mi perra. Yo si veía que un tipo lloraba por la perra, diría, puta, este está medio chiflado. Pero yo llegué a hacer esa experiencia, digamos. Llegué a querer a los animales. Ni loco le estimaría un animal, pero un chiquito, cuando uno culpa a un chico por algo que todavía no tuvo el dique de desarrollo, de la piedad que tiene recién. O sea, que a un chico no se lo puede juzgar con las categorías que va desarrollando. Y ese saber también nos viene del psicoanálisis y nos ayuda del plano educativo, del plano de la admonición que le debemos a nuestros chicos respecto a qué decirles y cómo decirles. Y que amonestarles y no culpabilizarlos de cosas que no tienen nociones todavía como para poder incorporar como responsablemente, poder responder por sus propios actos como fallando eventualmente, pero entendiendo que pudieran habernos fallado. No sé si fui claro con la explicitación de lo que son el desarrollo de los diques. Un niñito, primero, perdón,
Sí. De 1 año de edad puede meter el chupetín, o a 1 año y medio, 2, por ejemplo, puede meter un chupetín en el inodoro, no desarrolló el asco, ¿no? en el baño, no ha desarrollado el asco todavía, tiene un primer dique. Después de un tiempo pasa a tener pudor, no quiere exhibirse frente al pediatra y tiene que respetársele ese pudor porque él ya desarrolló el dique del pudor, que hasta entonces no tenía, le importaba muy poco estar sin ropa delante de terceros. Claro. Y solo tardíamente va a desarrollar el dique de la piedad. Todo ese quehacer se recrea de algún modo en la vida a veces de un adulto que puede haber a veces quedado fijado por admoniciones, violencias, interceptaciones de lo que Freud llamó en su tiempo con mucha sabiduría, coraza antiestímulo en los primeros tiempos de su desarrollo conceptual, que es eso que la madre le trata de crear al bebé o la familia como un manto de cuidado de estímulos no demasiado intensos de ningún tipo que le vayan acompasando su llegada al mundo. Cuando eso se consigue, bueno, va teniendo ese sujeto en constitución una posibilidad de ir incorporando esos registros a la esfera de lo propio paulatinamente, ¿no? Y en vías de que esto que siempre es traumático, dicho sea de paso, esto que siempre va a llegar de un modo medio desparejo, siempre va a llegar de un modo medio que no cierra, va a quedar parte de lo cual registrado en un lugar que se llama lo inconsciente, desde lo cual se puede seguir trabajando, ¿no? Claro, claro. No sé si contesto, si me acerco, si a ti. Voy a tratar de expresarle lo que yo entendí. En el fondo lo ve desde esa mirada incompleta que tenemos todos cuando somos más jóvenes. Y en esa quizá más que tratar de interpretar lo suyo, voy a tratar de interpretar lo mío. Yo creo que pasé por una etapa muy similar. Quizás no estoy en una etapa actual como la suya, de una creencia explicitada religiosa, pero sí tengo un cuestionamiento generalizado a lo meramente físico que es imposible de negar a esta altura. Entonces, hay ahí algo. Cómo llevarlo mejor, todavía no lo tengo claro, pero estoy en ese proceso. Bueno, yo no me sentía, pero a propósito, yo me había desviado en mi pregunta. Sí. El germen ese era, es decir, en el encuentro con el otro, en un encuentro no culpabilizante, no admonitorio, un encuentro de libertad, de diálogo, donde yo creí que ahí, con el tiempo, eso que me pasaba en esos encuentros eran los latidos del corazón de Dios. Eso que aprendí a descubrir en el encuentro con ciertas personas en ciertos momentos. Eran personas que no querían nada de mí, que sencillamente miraban con algo de pena cuando me estaba yendo al carajo, perdón por la palabra, no tengo mejor, y que me alentaban a ser quien yo era. Decir, vamos, viejo, dale, no seas boludo, dale, sé quién sos, jugate por lo que crees y comprometete con eso. Ese espíritu de aliento y alegría, y de que lo que me pedían, y que no era algo anticorporal, sino que era lo mejor para mi cuerpo. Era lo que me hacía bien, y que no me hinchaba mucho la pelota con el cuerpo. La verdad que no era un tema que me echaran cero las bolas. Sí podía molestarles y mucho la asimetría de poder. Ojo, ¿eh? O salir con una niña que podría tener una condición social distinta y estar, ojo con eso, cuidado, ese respeto, ahí latían los palpitares de ese corazón que yo después pude anudarlo a lo que es una fe, es decir, esto debe tener algún hilo conductor, algo en común, porque lo he sentido en otras veces, a veces con el surf, a veces con un paciente de guardia de noche tratando de taparle una tubuladura y que el hombre medio me regañe porque estaba molesto y sentir sin embargo que yo estaba ahí para servirle y que ese momento tenía sentido en mi vida. Esos momentos que le dan sentido, yo lo llamo así, pero respeto cualquier
profesión de otra índole, digamos, porque vi que está muy ligado sobre todo al respeto, a la libertad y sobre todo al respeto por el otro como tal, por el otro en su momento, por el otro en sus posibilidades, ¿no? Y me pareció totalmente compatible con la vida de un padre de familia numerosa, con el psicoanálisis, con el tiempo. Primero con la medicina orgánica, como te dije, por juventud me parecía, y después era un bodrio, digamos. Yo terminé la residencia, pero estaba muy poco desengañado, estaba como que mi vocación por lo humano estaba muy insatisfecha en lo biológico, ¿no? Y la búsqueda fue incesante. Y creo que fue gracias primero, bueno, a lo que hoy es la antropología médica, que ya no es ni el psicoanálisis, ni solo el psicoanálisis, sino que, bueno, uno puede tener un primer impacto que emocional que está muy ligado al cuerpo, a veces que ni siquiera registre que puede estar ligado al cuerpo y necesita de un clínico de cabecera. Y también a veces de una psicoterapia que uno ve lo que ve en sus análisis, es que hay gente que remueve cosas que redundan en cuestiones que traen mejoras, a veces teorías corporales cuando los psicoanálisis remueven cosas que no deben, en casos que no están indicados y cosas que no deben hacerse. Pero, o terapias así, salvajes que se hacen sobre quienes no. Hay que ser muy cuidadosos. Este es un campo que, es cierto, quizás no pueda pasar los filtros que se le exigen a las ciencias duras para poder ser considerado dentro del campo de las verdaderas ciencias. Es una práctica el psicoanálisis. Claro. Pero que depende de un testimonio, de sentir que uno se hace el sentido beneficiado, de sentirse escuchado por otro, y entonces le ofrece a otros ser escuchado a su vez, y bueno, ser escuchado y habilitar un canal, porque la calidad de nuestra vida está pagada por la cualidad y la profundidad de nuestros vínculos, y si le habilitamos un canal de comunicación al otro, donde se pueda expresar mejor, donde pueda, sin tapujo, decir de sí lo que siente y sentirse sentido por ese otro que lo asiste, ¿no? Eso es la transferencia. Ese es el sentido que le da un psicoanalista argentino que se llamaba David Maldavsky, murió en el 2019, un amigo querido, un maestro, ex analista mío. Y bueno, él llamaba así a la transferencia, para sentir un sentimiento, que él llamaba sentir un sentimiento de la fuente de nuestra atención vital, de lo que nos hace sentirnos seres vivos, ¿no? Y sentir la vida como un don, implica sentirse sentido por otro. Ese es el sentido de analizar. Sentirse sentido por otro, y esta persona que me siente me puede llegar a bancar que yo... Y a veces el otro le termina de poner la palabra que falta a lo que ya te estoy por... Y es el último que tengo que hacer cargo de mi palabra, que ya lo transfería al otro por un tiempo, pero que me permitió reconvenir los términos en los que yo me relaciono con el mundo, porque los términos en que me relaciono con los demás son los términos en que me relaciono con el mundo y con mi existencia. Entonces, reconvenir los términos en que me relaciono con el mundo y con mi existencia, cuando ese modo en que me relaciono me trae malestar, es un trabajo que demanda tiempo, compromiso. Decir, mirá, flaco, dejá de joderte la vida, vamos, che, si va a venir ¿no? ¿Cuánto hay de vos para venir a poner acá, no? Yo solo no puedo, sin un poco de pulsión de sanar, lo llama Freud en una nota a página de inhibición sin angustia, nunca desarrolla mucho esa... Pero sin tu pulsión de sanar yo no puedo hacer nada, ¿eh? Sin tus ganas de... yo no... Esto es distinto del modelo médico hegemónico o paradigma infeccioso, como me da por llamarlo a mí, es decir, donde pensé que hay una causa de esa enfermedad que viene de afuera, como si fuera una bacteria, y que se nos agarró de casualidad, y un virus que me vino de casualidad, y bueno, y como yo viva, como yo esté, y si yo estoy triste, y si yo estoy desanimado, si estoy abandonado, eso no tiene nada que ver con mi enfermedad. Entonces, eso es una resolución que se hizo, un acuerdo que se hizo con la medicina en la revolución industrial, y hasta entonces lo estamos repitiendo con la misma cantinela. El enfermar es un hecho mucho más crucial, mucho más profundo en la vida de una persona, mucho más cargado de sentido, que hay que saber escuchar. Y hay que poder darle a ese alguien que diga lo que estar enfermo significa para él. Que eventualmente es su médico quien lo asiste desde la ciencia biológica y sabe cabalmente lo que hacer es que se esperan de él, porque es un cabal cultor de las ciencias naturales, porque ellos tienen que saberlo, y que el paciente no, pero también sea alguien que por un momento haga silencio de sí
y le haga saber al otro que existe en él un lugar para él. Y decir, mire, no le gusta esto, no quiere, que en ese acto de asistencia haya realmente lugar a un encuentro, ¿no? Un encuentro, algo del orden de aquello que al otro se le puede estar escapando y que desahogarlo. Y fíjate que la palabra desahogar viene de volver al hogar, ¿no? Desahogar, ¿no? Es decir, sacarnos del ahogo, de no estar en nosotros, de volver a nosotros mismos, volver a la esfera de lo propio es a donde yo puedo, aquello en lo que yo estoy, en donde va mi vida en este momento, por donde yo estoy, volver a mi cauce, ¿no? No perderme en las latitudes del Nilo. Bueno, me estoy yendo yo también. Está bien. Volvamos a la fuente. Volvamos a la fuente. Doctor, uno me encanta, me ha pasado con usted, me ha pasado con el doctor Lolas también, que vamos conversando de algo y me presentan una palabra en su fuente etimológica y hace un sentido gigante en contextos que no tienen ninguna relación, o que antes uno no ha hecho ninguna relación, pero que intrínsecamente sí tenían. Entonces, esto de desahogar me gustó mucho también, creo que habla mucho de lo que es realmente esta sensación de ahogo subjetivo, quizás distinto al ahogo objetivo de falta de aire, pero dentro de todo también se puede entender la similitud entre uno y otro. Así que le agradezco por esa pequeña pepita de oro ahí. Gracias. Sí. Y doctor, quería plantearle algo que estaba leyendo hoy día. Estaba leyendo a un doctor de apellido Alamani, no sé si usted lo conoce. No lo conozco. Ya, empecé a buscar algunas relaciones entre en el manejo de los pacientes adictos, eh, y llegué a él. Él es psiquiatra también y también ve temas de medicina psicosomática y un largo periodo parece que estuvo a cargo de una clínica de rehabilitación de alcohol específicamente. Y él plantea en uno de estos trabajos que leí hoy día, plantea una pregunta que yo le quiero hacer a usted porque me interesa su visión, que lo tocamos ahora, pero ¿qué es una enfermedad? Bueno, bárbaro. Es una institución social. Vamos por acá que te va a gustar un poco esa. Vos que jugaste al rugby y te tiro esa guinda, se decía acá en Argentina, por lo menos yo cuando jugaba era así, ¿no? Hasta reserva jugué. A ver, agarra el pase ese. Es una institución social la enfermedad. Nosotros como Yeah. infirmitas, viene del latín y significa sin firmeza. En Argentina llamamos los granaderos a caballo porque siguen a San Martín, nuestro héroe patrio, ¿no? Y son fulanos que están, por muchachos, están parados así 8 horas y después viene otro, y parados y no se mosquean, ¿no? Están y custodiando el cabildo, son instituciones sociales. Nadie está todo el tiempo firme como esos pobres chicos, digamos. Infirmeza es la condición humana, sin firmeza es la condición humana. Si nos vamos a la raíz etimológica, nadie es un hombre firme todo el tiempo. O sea que la falta de firmeza es algo que, según cómo lo miremos, son nuestros modos de ser también, ¿no? De ser y hacer. Entonces, tomar la enfermedad como institución social sirve para pensar que eso también te lo habrá dicho, o podés, si te vas el tema, lo vas a poder hablar con el doctor Lola muy bien, porque a veces uno pasa a ser enfermo una vez que es etiquetado como tal por parte de la institución médica, ¿no? Sí. Entonces hay que cuidarse un poco de esos asuntos, porque hay que ir a un médico que no me considere un enfermo, sino que vea mis partes sanas también, ojo, o que el médico sea un colaborador de la salud. Y hay muchos médicos que, sin ser cultores del psicoanálisis, como veníamos hablando, ¿no? Que están implicados en este movimiento tan poco afecto a este modo que vos bien percibís que se imparte en las universidades, efectivamente, donde el foco está en lo patológico, en buscar la enfermedad, y si no, usted no tiene nada, y en ese mundo de no tiene nada, ese universo no tiene nada, y el malestar se expresa de distintas formas, a veces somáticamente, y sin embargo no es nada para la medicina, para una medicina que está enfocada en el microscopio de
procesos que ciertamente, más allá de la institución social, hay ciertos automatismos biológicos que después hay que tratar, digamos, una vez que se desata una tormenta de células tumorales, hay que ir al cirujano y hacer los tratamientos de rigor, porque la tasa de curación es altísima y de sobrellevar el caso y de remisión espontánea también, y de caminos posibles por muchos, inmunoterapias, caminos vastísimos que hay que saber recorrer y hay que buscar buenos especialistas en esos temas que nos vayan llevando. Si se desata una de las tormentas personales por la vía del cuerpo, por ahí se nos desata por otro lado, por ahí se nos desata en nuestras vidas vinculares, en nuestras vidas profesionales, en nuestra vida íntima y personal. Bueno, son modos que están en vías permanentes de investigación, porque lo cierto es que a esta altura de nuestros conocimientos no gozamos de categorías epistemológicas o lingüísticas que nos permitan abarcar más o menos, siempre abarcar es parcialmente, porque somos seres humanos en falta, nunca abarcamos la cosa en su totalidad, Claro. más o menos el tema psicosomático. El tema psicosomático siempre nos hace ver como a las claras que tenemos unas categorías conceptuales que si en algo, si la palabra nunca abarca totalmente la cosa, en este caso como pocas veces se ve, ¿no es cierto? En el tema de la enfermedad orgánica, si a eso te referís, ¿no? Sí. La enfermedad como tal, declarada, qué sé yo, un tumor de páncreas, qué sé yo. Hay que ir a buscar al buen cirujano, a la inmunoterapia, a los tratamientos actuales, y eso anda. Y después, si es posible, si hay tiempo, si hay lugar a ello, si a veces se puede, sí hay que encontrar la oportunidad, el tiempo, la prudencia, la preparación, la conjunción de factores que hacen lugar a que a veces uno pueda repreguntarse el modo que viene llevando de vivir a partir de una enfermedad, por ejemplo, y la enfermedad sea un motivo de cambio de rumbo, la enfermedad sea un mensaje, la enfermedad sea un registro de que por acá no es, me fui de mamo, ¿no? Es que la presión me está avisando que yo me estoy yendo a la mierda y que tengo que si no medito a la mañana, o si no voy a nadar, o si no juego más, si no aprendo a jugar en la vida, esto va para atrás. Entonces, la enfermedad es mi enemiga. La enfermedad es una institución por un lado, y cuando la estoy padeciendo, o el médico me dice, porque el caso de la hipertensión, por ejemplo, una enfermedad silenciosa, si las hay en un inicio, por lo menos, me está diciendo que algo en mi vida a veces no anda bien. A veces son mis riñones que pueden haber andado mal por cuestiones que vienen de mis ancestros. No lo sabemos, tenemos que ponernos confiadamente en manos de alguien que nos diga, che, ¿qué te parece? ¿Cuánto hay de cosas que me vienen? ¿Cuánto hay ¿Y cuánto hay de mí? ¿En qué puedo colaborar? Siempre la asistencia como cooperación es algo bien vivido, como ya sea analítica, psicopedagógica, qué sé yo, ¿viste? Vamos a hacerlo juntos, qué sé yo. Yo no la tengo clara, vos tampoco. Vamos a ver si sale algo, ¿no? Es algo que puede surgir de ese poner buena voluntad de los dos lados. La salud se construye. La salud es una palabra engañosa, viene de salvar. Dios te salve, ¿no? Es salvado. Salvado no está nadie. O sea, salvo no está nadie. Estamos todos condenados, todos no vamos a ir un día. O sea, estamos todos enfermos de muerte, somos todos enfermos terminales en un punto. Claro. Infirmitas del nacimiento y diríamos, si nos vamos a quedar depresivamente en ese lugar, bueno, es porque no hemos podido tramitar nuestros desapegos primarios, digamos, estamos fijados de estete y tenemos problemas, tenemos que tramitarlos con un analista, a lo mejor. Pero si podemos gozar de la parte, decir, esta parte que me toca es la vida que disfruto, que celebro como un don, como un bien, y con eso, bueno, pues trato de esmerarme con mi parte, con la que me corresponde, ¿no? Y con la que puedo. Y si puedo ayudar, y eso es un día de ayudar a otro, en tu caso la comunicación, el mío también la comunicación, pero en el mano a mano, digamos. Bueno, hoy más la comunicación, en otra época era más el examen físico, la comunicación también, pero era la comunicación que daban en una tierra de nadie, digamos. Lo que yo podía hablar con un paciente, don Pepe no quería tomar la dioxina y yo no tenía ningún instrumento conceptual. La facultad no me habilitaba para poder
registrar por qué don Pepe se expresa como se expresa, en sus palabras, en su modo de ser, ¿qué cree don Pepe y no yo? O la medicina, ¿qué le pasa a él con la pastilla? ¿Qué significa estar enfermo para él? Entonces, todo ese mundo me lo otorgó la psiquiatría psicoanalítica y el psicoanálisis después, avanzado el tiempo, hacia mis 25, 26, 27, 28, gracias al Hospital Italiano de Buenos Aires, algún curso superior de psiquiatría, y yo fui un clínico primero, que hice la residencia completa en clínica médica, y después siempre eso me dejaba más que insatisfecho. Ya estudiaba desde antes del secundario, desde mi casa venía la constancia de que el cuerpo y el alma eran uno solo. Entonces necesitaba encontrar este camino que finalmente, bueno, porque los procesos son lentos y porque uno no es muy capaz finalmente, y porque necesita mucho tiempo para capacitarse y irse preparando, primero en un tema, después en otro, y irse buscando. Bueno. Buenísimo. Lo que yo me he dado cuenta de la forma en que usted lo dice, y aprovecho de hacer el acápite quizá de comentarle, que no me acuerdo si lo comentamos en algún momento, pero el nombre de este podcast es Vía Negativa. Y eso viene, de hecho, en parte de la teología, según yo entiendo, que es esta capacidad de definir algo mediante definir qué no es. Y viene de la idea de no puedes definir a Dios o al ser superior que uno quiera ponerle de forma positiva, porque no tenemos las capacidades para entenderlo, por lo tanto vale más definirlo de forma negativa, definiendo aquello que no es. Y me parece razonable, y es algo que en la medida en que lo he ido explorando, creo que es la forma correcta también de hacer muchas otras cosas, desde proponer quizá una moralidad hasta la ciencia en sí. Yo creo que se tiene que al menos pareciera ser mejor proponer la vía negativa. En esto mismo que usted me decía de este enfermo que para nosotros actualmente quizás no está enfermo de un punto de vista biológico, o no tenemos realmente una capacidad de adscribirle causalidad a lo que siente, más que él no está enfermo, es que nosotros no tenemos las capacidades. Y eso siempre va evolucionando. O sea, anteriormente los virus y las bacterias no existían como tales en el conocimiento, a pesar de que existían en el físico. Y por lo tanto nadie podía tener una infección bacteriana, sino que tenían afectados los humores y lo que fuera. Entonces quizá esto, en la medida en que uno va avanzando, va a pasar un poco lo mismo, o puede que no. La verdad es que puede que nunca logremos entender qué es, pero como yo me he ido aproximando a esto, es que esta forma de conocimiento no científica conlleva algo, una enseñanza, un cúmulo de experiencias y empiricismo que nos ha llevado a sobrevivir hasta ahora. Y por lo tanto vale la pena trabajarlo de esa forma. Si es que yo logro identificar algo en lo que se equivoca radicalmente, ok, puedo por vía negativa desechar aquello, pero no significa que tengo que desechar todo. Los gringos dicen, claro, los gringos dicen throw the baby out with the bathwater. Es como tirar sacar el tapón de la tina y dejar que la guagua se vaya también con el agua. No tiene sentido, digamos. Entonces, claro, me hace mucho sentido. Por parte, saber que nosotros todos somos seres en falta, es lo mismo. Dicho desde otro lado bueno, hay un premio Nobel, Eugenio Montale, que no sé si lo conoces, es un italiano. No. La mejor traducción la dice un señor de Armani, para mi juicio, perdón, es algo muy subjetivo, pero él tiene un poema que se llama No me pidas la palabra, ¿no? En italiano no te lo puedo decir, pero es no me pidas la palabra que esplenda mi ánimo informe como flor de azafrán. O sea, algo así, ¿no? Como que con palabras yo te puedo expresar a vos, Javier, que también me siento. No me pidas. Pasa varias veces diciendo no me pidas, te pido que lo busques después para que veas que bien lo escribe el Señor y que mal lo digo yo. Pero dice, solamente te puedo decir lo que no quiero, solamente te puedo decir lo que no soy. El poema termina así. Claro. O sea, Eugenio Montale
premio Nobel de Literatura, interesantísimo. Es un hombre que escribe poesía muy profunda y que logra decir esto que vos estás diciendo de tu programa, que esto no, mira, hasta acá no, esto no me cierra. Vamos a ver por qué y por qué, porque a veces, bueno, hay cosas que están sujetas, están en una zona de fronteriza, en donde, bueno, están sujetas a reconsideración y tenemos que desaprender un poco y aprender cosas nuevas y ver que por ahí hay cosas y conceptos y preconceptos que tenemos que revisar, ¿no es cierto? Porque guarda con manejarnos con tantas certidumbres y con poca flexibilidad de corazón, ¿no? Claro. Que podemos hacer mucho sin querer, hacemos mucho daño también, porque no dejamos que lo más tierno del otro, que necesita su tiempo, se pueda expresar. Claro, sí. Y en este mismo sentido, cuando le preguntaba el tema de la enfermedad, una de las definiciones que da, no sé si la da como definición, pero hacía esta conceptualización de esta medicina más somática y que descarta toda esta otra área, y él lo conceptualiza como la medicina del cerebro y cuerpo versus la medicina de el espíritu, el alma y no es saber, es la mente, no tampoco la mente, pero no, es no sé muy bien cómo traducirlo, pero en el fondo es esta medicina que él se basa mucho en Jung, disculpe, que yo entiendo que fue discípulo de Freud, entonces en el fondo creo que está como ahí con lo que usted ve. Y claro, gran parte de estos problemas de esta persona que está enferma pero no está a la vez, es que no son problemas de ese cuerpo o de ese cerebro, o no son fácilmente atribuibles a eso. O sea, esa definición de ese otro lado me gustó porque me ayuda a mí, que quizá peco de ser demasiado racional a veces, intento llevar demasiado linealmente las conclusiones, me ayuda a entender aquello que no sé y por lo tanto ir soltando lentamente ese aspecto tan biologicista, si uno quiere. No, porque la razón es muy importante. Nosotros sobre todo tenemos es muy importante fundamentar nuestras reflexiones, nuestros acertos en lo posible, hasta donde es posible, bien. ¿No? Lo racional, mientras se puede, perfecto. Es lo que le damos. No podemos renegar de todo el legado que nos viene por la cultura, por Renato Descartes, fundador de la medicina, el padre de la filosofía occidental es el que separa el cuerpo del alma, digamos, es el que considera el cuerpo humano como una máquina. Y nosotros, al nacer, heredamos ese modo de pensar, no somos orientales. Entonces lo que está separado son las palabras, no el referente al que esas palabras se refieren, ¿no? La cosa en sí existe como tal en un algo que nosotros, por nuestras palabras y nuestros conceptos, apenas podemos acariciar y respetar, intentar considerar y ayudar en su desarrollo, promover su mejor desarrollo. Eso es una concepción distinta, ¿no? Y entendiendo que la complejidad del otro es enorme y que la complejidad del otro me excede y que lo que más puedo hacer lo mejor que puedo hacer por él es callarme un poquito, cosa que no estoy haciendo ahora, por ejemplo. Me llama. No, pero cuando yo estaba hablando me estaba escuchando perfectamente, doctor. Me suena mucho esta visión de permitir al otro expresarse, de sentirse sentido. Me resuena mucho a Carl Rogers, a esta unconditional positive regard, o esta predisposición incondicionalmente positiva. Ahí yo creo que esto es un penal y sin arquero, porque solamente tocar la pelota, nada más. Claro. Sí, claro, Carl Rogers es un hombre admirable, un hombre admirable. Yo tuve la suerte de poder compartir muchas cenas con el discípulo argentino de Carl Rogers, que fue el que lo trajo acá, a Artiles, Argentina, ¿no? Éramos amigos con el doctor Jorge Saurí, él tenía su grupo de amigos y nos reuníamos a comer pulpo a la gallega con vino tinto, pero bueno,
primero eran mensuales y después empezaron a ser semanales, porque el lugar era buenísimo. Entonces, bueno, Manuel lo trajo acá y incluso él se dispuso a lidiar en el conflicto que la Argentina tuvo con Malvinas. El mismo Carl Rogers fue un hombre que en su momento ofreció su servicio como experto en comunicación humana, en saber hacer silencio de sí, en saber escuchar al otro. Creo que lo que él dice es clave, creo que lo que él dice es un aspecto fundamental, es algo que innegable, y todo lo que ha dado y todo lo que traen, el bien que hacen los que saben escuchar, la propiciación de la escucha en la cultura, de poder escuchar al otro en su singularidad, pero el otro en su palabra plena, ¿no? Esto no es un llamado inaplacable a la paciencia, a decir que el otro latero yo me voy a bancar cualquier cosa. No, no, no. Si el otro se está abusando de mí a través de las palabras, yo tendré que tener los elementos para saber salirme del asunto si Dios me ayuda y si no, yo llamo a un tercero que me rescate, porque la verdad que no, para eso no. Porque a veces disfrazado de palabrería puede haber cosas que no son palabras, justamente, son instrumentos para someternos. Pero fuera de eso, considerar al otro, a ver, poder verlo. Fíjate lo que significan las guerras hoy, ¿no? Estamos como espectadores así, embotados emocionalmente, mirando un espectáculo que no queremos ver. Yo creo que hasta bajaron las noticias de la guerra, no la podemos ver. Porque no podemos pensar que alguien quiera matar a otro ser humano, porque no podemos pensar que haya una industria que saque dividendo de masacrar seres humanos. Es algo terrible pensarlo, y bueno, forma parte de nuestra realidad y estamos llamados a trabajar con ese mundo con el que amasamos nuestra propia existencia. Y en ese mundo la escucha del otro puede tener esa semilla del corazón de Dios que yo llamé hace un rato para mi credo personal. Para cada quien es eso que le da sentido a su vida, ese enseñarle al chiquito a leer, ese ayudarlo a que aprenda a leer si es psicopedagogo, ese ser la que barre el colegio, ese que se pone amor en lo que hace, ese ser que encuentra sentido a sus días y le da gracias a la vida por tener ese don que puede hacerlo y vivir y entregarse. Digamos, eso, bueno, no sé, me estoy yendo un poco quizás. Te sigo vos. No, está perfecto, doctor. Lo que usted decía, si es que esa palabra que se está dejando expresar es sincera, yo creo que es lo mejor dejar que se exprese, así que no me atrevería a interrumpirlo. Pero me resonó ahí también otra cosa que creo que está muy ligado, que es este sentido de Víctor Frankl, esto de la logoterapia. Claro, otro genio, otro hombre, otro ser humano magnífico. Y él encontró sentido a su vida, ¿no? Cuando ya no tenía más por quién, ¿no? Encontró el qué, y tomó una frase de Nietzsche, pero la hizo más él que Nietzsche, porque uno se la busca y dice, el que tiene un para qué encuentra el cómo, el que tiene un sentido encuentra cómo, que tiene una meta, que tiene una aspiración, que quiere ayudar a alguien, a su modo lo logra, dicho desde otro marco teórico, él buscó el sentido porque estaba atravesado. Es un hombre que llegó muy grande y portaba su mensaje con alegría. O sea, esto vino a la Argentina, una vez vino 5 días seguidos, yo era recién recibido, lo pude escuchar 5 días, era un nonagenario sonriente, que hablaba un inglés muy claro y que se le pudo escuchar y entender y hasta se le pudo dar la mano. Un hombre maravilloso. Vino, creo que era el año 1981. Juraría que era ese año que vino a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Durante 5 tardes seguidas vino Víctor Frankl. Sí. Fue invitado, seguramente por la embajada, a saber por qué habrá venido, pero nos hizo ese regalo y algunos tuvimos la suerte, yo, de caer ahí. Y escuchar, bueno, tener ese recuerdo vago que a uno le queda de esa persona sonriente que uno la relee, el hombre en busca de sentido, en esos campos de concentración que Arthur Spiegel lo representa muy bien en el libro Maus, que por vía de la historieta son 2 tomos que uno lo puede entender, quizás por vía del cómic, entender el dolor humano en aspectos que cuesta acercarse, ¿no?
Bueno, figuras como Janusz Korczak, por ejemplo, que fue un pedagogo en entreguerras, ¿no? En la guerra también, que entregó su vida por los chicos en su pedagogía de los niños, el derecho de los niños. Bueno, tenemos un caudal de cosas enormes, somos, a los hombres de gigantes tenemos mucho para dar hoy a la humanidad, para ser mejor. No puede ser que sigamos repitiendo siempre lo mismo. Tenemos mucho para reformular. Si nos podemos escuchar un poco, poner lo que cada uno tiene, vos con tus 5 panes y 2 peces, vos dámelo, ¿no? Démosle nuestras mediocridades a quien sabe qué mejor hacer con ellas y entonces a lo mejor las multiplica. Este mismo de creer, pero bueno, me ayuda. Yo entiendo que traigo algo muy, muy personal porque me encanta hablar con vos, me parece que muy... Bueno, me llevaste un plano muy personal, me preguntaste para algo personal, te lo contesto desde ahí. Espero Sí. que te sirva, sea útil a tus fines igual, pero a pesar de ser tan personal. Sí, sí, o sea, es que es esta área que la medicina o la ciencia empírica descarta como evidencia eh, experiencial personal, pero que es aquello que también nos conecta con el otro. Esta experiencia personal de vivirlo de esa forma, sinceramente, honestamente, y llevar y llegar con eso, gracias a eso en cierta parte, y gracias a azar, y gracias a la suerte, y gracias a Dios, si quieres, gracias a lo que sea, pero llegar a un buen lugar, a buen puerto. Al azar, a lo que vos decís, a lo que no Exacto. sabemos, al asombro, a tolerar el asombro, a Mm, poder convivir con cierta dosis de ignorancia, sí. saber soportar nuestra menesterosidad, de saber, de hacer, decir, bueno, a ver, esto es lo que puedo, esto es lo que puedo, estudiando todo lo que puedo, esto es lo que me da, con esto es lo Mm, que puedo, y irlo reformulando, ¿no? Permanentemente, gracias a otro, gracias a que el otro me hace saber que, bueno, que esto es parcial, pero que a veces, bueno, si es a tus fines, en lo psicológico, digamos, puede convocar, digamos, habilitar el hecho de, no hablemos de ideas ni de información, hablemos de sentimientos, de afectos, hablemos de experiencias personales, de dudas existenciales, animemos a desnudar la necesidad. La fuente de nuestra atención vital estriba en reconocer nuestros propios sentimientos. claro. Pero la clave está en que para sentir nuestros propios sentimientos, eso implica sentirnos sentidos por alguien más. Mm, Nosotros, sin un otro constitutivo, no podemos vivir. No hay vida humana posible sin un otro porque mm, nos sentimos. Fíjate lo que estoy diciendo, el hospitalismo, el marasmo, las enfermedades que hoy conocemos, de un chico que no le das amor, muere, aunque le sí, des alimento, abrigo, todos los cuidados médicos, mm, digamos, que a vos no te gusta, que a mí tampoco me gusta, que creo que a ningún médico le gusta, mi médico de vocación, pero que hay que conocer también, porque sí, bueno, porque no sabemos, lo que pasa es que no hay que, acá lo que está en juego son otros factores, a veces un tercero pagador que te impone 10 minutos por consulta de clínica médica, entonces vos estás atado a tener que repetir técnicas, porque en esos 10 minutos hay un tercero que establece que son 10 minutos lo que vos tenés mm, para atender a un paciente de clínica médica. Entonces, termina funcionando un automatismo que es ajeno a nosotros, a vos que podrías ser el doctor y yo que soy tu paciente. Vos vas a tener 10 minutos para verme, porque te va a pagar la obra social, te pone otro atrás y si no lo haces esperar es un hombre mayor que está afuera. Entonces, estás en un dilema, en donde terminás funcionando como un engranaje de una máquina que es ajena a vos. mm, Salirse de eso da mucho trabajo, hay que comprender al médico también. El médico está afectado mucho en su quehacer, al médico no se lo escucha, el médico no tiene ninguna instancia, no se lo habilita profesionalmente para que su quehacer él sea escuchado a su vez. Si él está llamado a escuchar a otros, tiene que tener un espacio donde él sea escuchado a su vez, porque si no es mucho mm, pedir, ¿no es cierto? claro. Somos sanadores heridos, lo ponemos para esto. Alguien nos tiene que dar una mano a nosotros también. Bueno, Sí, perdón. sí, es verdad. Y eso, yo tengo he estado trabajando algunas ideas de por qué eh, es tan común escuchar este síndrome de burnout o este desencanto con la medicina, este, falta de paciencia a veces, falta de capacidad de escucha con el paciente en muchas ocasiones. Y, y bueno, creo que hay mucho de economía detrás de eso, creo que hay decisiones personales también, hay pérdidas de sentido, como hablábamos quizás en Víctor Frankl.
que va atrás, es súper multifactorial, pero no sé si es que es el tema para ahora porque todavía ni siquiera la he desarrollado muy bien yo. Quería... Trajiste un tema muy actual, perdón, pero yo sé que Sí. este año la revisión del manual estadístico y diagnóstico de las enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, el famoso DSM, que es nada más que eso, digamos, un modo de clasificar, pero bueno, en su versión revisada en 2022 incluyó al burnout. Entre los 5 cambios que hubo, uno fue la inclusión del burnout como un trastorno. Le llevó 48 años a Freudenauer, se llama, en 1974, el que primera vez lo describió. Ese síndrome del desgaste, del otro, está tan implicado en su quehacer. Él lo describió en una clínica de adictos, el primero que habló de esto, ¿no? Mm. En Brooklyn, creo que era, en las afueras de uno de los barrios que formaban Nueva York, creo que así lo recuerdo. Freudenauer era el primero que lo describe. Lo tomó de un caso, creo, era de un caso de una novela, tomó un nombre quemado, lo tomó de un Graham Greene, había escrito una novela, y él tomó el nombre de decir, veo profesionales quemados, trabajaban con adictos y lo veía que después de mucho tiempo estaban cansados, tenían cinismo, maltrataban a la gente, estaban como fríos, distantes, desconfiaban, decían, ¿para qué sirve lo que hago? Esto no sirve para nada. Terminaban intoxicados porque un quehacer con otro que está muy cargado, muy cargado porque sus otros a su vez lo tienen muy cargado y ese otro a su vez a lo mejor manipula, descarga todo lo que tiene sobre el profesional y el profesional no tiene quien lo asista tal vez. Entonces, con buena fe no alcanza. Somos seres menesterosos. Si yo te puedo acercar algo, Javier, hoy, es porque alguien, porque el doctor Lolas me enseñó, porque David Maldás que me mencioné, porque mi madre, mi mujer, que hoy no está al lado mío, porque uno es nada más que uno cumple nada más que para pasarle la pelota, como vos jugabas al rugby, ¿viste? Claro. Tratar de que no te tacleen antes, digamos, que el pase llegue lo más limpio posible, si es posible. Si jugás en la línea, si yo forward, tira para adelante. Sí, por supuesto. Si es por... Estamos constantemente, como usted decía, a la sombra de gigantes. Sí, al final, o sea, la medicina, ¿cuántos genios han pasado por las ciencias para que nosotros lleguemos a entender lo poco que entendemos actualmente y podamos practicarlo de una forma medianamente sensata? Nada, estamos a la sombra gigante, absolutamente de acuerdo. Doctor, quería cambiarme de tema ahora, o no sé si cambiarme de tema en el fondo, pero darle un vuelco. Quería preguntarle sobre cómo... Tengo una duda muy grande con esta visión de Carl Rogers, esta predisposición incondicionalmente positiva, y cómo ha visto usted, si es que ha tenido la oportunidad de ver este método de ayuda en pacientes con patologías mentales que escapan a lo común. Estoy hablando de una esquizofrenia, estoy hablando de quizá algún deterioro neurocognitivo. Eh, ¿Lo ha visto? ¿Le ha tocado atender pacientes de, con esas patologías y lo ha podido hacer desde esta mirada? Sí, bueno, pero yo digo sí, una afirmación, hay que preguntarle al beneficiario supuesto o al pobre hombre que me tuvo que soportar, que lo acompaña en un momento trance así. Sí, yo trabajé en psiquiatría con pacientes graves, estuve a cargo de una sala de internación psiquiátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, un verano alguna vez, pero... Sí, claro que he tratado pacientes pero eso, Carl Rogers, está ahora algo muy importante en la cultura, digamos, es algo que tenemos que incorporar todos, aprender a escucharnos, ¿no? Porque hay programas donde todo el mundo habla y se superpone al otro, no hace lugar al otro. Bueno, pero cuando hablamos de enfermedades, de entidades que ya tienen cierta automatización, donde algo de lo que hay disponible, de lo que el naturalismo, el positivismo, todo lo que hoy criticamos también nos ha dejado, porque somos necios, renegamos de eso. No, por supuesto. No vamos a vacunar, porque esta vacuna sí, esta vacuna no, pero esta vacuna doy. O sea, yo tomo del progreso un montón de cosas, de hecho nos estamos comunicando por el progreso, y otras cosas que no quiero del progreso, que no quiero querer, sobre todo si trabajo en un área sensible, como sea el desvalimiento humano, ¿no? Porque en última instancia los quehaceres que tienen que ver con el desvalimiento, sobre todo
frente a cuestiones de intereses creados, ya la cosa se pone muy, muy tensa, ¿no? Son dos áreas muy distintas, ¿no? Hay que refinar mucho las cuestiones éticas en esas cuestiones. Bueno, pero volviendo a tuyo, sí, pacientes neuropsiquiátricos graves, eso ya es una actitud de escucha, pero tiene que estar acompañado de un conocimiento de lo último que se conoce en psicofarmacología, en neurociencias, en tratamientos no convencionales, a veces no psicofarmacológicos, pero que pueden tener otro tipo o farmacología nueva, pero siempre hay cosas, y también a veces cargado de intereses, en algunos casos y otros no, pero hay que tomar algo de todo eso porque eso está en la cultura, está al alcance, y a veces a veces se puede acompañar a alguien a que sufra un poco menos, a que conviva mejor con su delirio, si tiene que construir un delirio para emparchar una parte de su mundo, porque el delirio no se va con los psicofármacos. A ver, uno vive mejor con eso, que tiene esa persona puede seguir explicarse eso así, y a lo mejor puede llevar una vida digna, y una vida que él vive como en otras áreas, bueno, pero su constitución subjetiva ha quedado fijada ahí. Y no siempre hay un curso al deterioro, y los psicofármacos han ayudado muchísimo en eso, y no podemos quedarnos al margen de eso y quedarnos sencillamente en una posición ideológica, ¿no? Claro, O alternativa, para que no tiene alternativa. Hay que darle todo lo que hay disponible, y lo que es serio, lo que anda bien, está probado, y esto, bueno, esto anda. Y es notable lo que ha avanzado en esto, el mundo de las neurociencias y el mundo de la psicofarmacología en particular. Y ahí sí es cierto. Es importante que quien toma una decisión en ese punto tenga una palabra muy importante y esté avalada por un conocimiento muy, muy bien fundamentado. Tiene que ser alguien muy, 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 muy avesado en el tema, ¿no? Digamos, que además, si puede además escuchar, ¿no? Si puede además escuchar y decir, bueno, en este punto esta persona, las cosas que desea en realidad no las desea él, sino parece que le vinieran de afuera. Ese es el tema del psicólogo. Ahora su deseo le viene puesto como si se lo dijera a otro lo que tiene que hacer. Él lo ve así. Bueno, pero eso se puede llegar a convivir con eso, y eso puede medicarse, puede tener momentos, y hasta a veces, en algunos otros casos que no son psicosis, esos momentos confusionales transitorios puede llegar a tener una evolución distinta en el tiempo, y no significar una condena social. Volvemos a la enfermedad como institución social, ¿no? Sí, Estigmatizante, marginalizante, ¿no? Dejar a uno en el margen, sacarlo del texto social. Claro, hay una propuesta que leí hace poco de unos biólogos evolutivos que me gusta harto, que es esta idea, ellos le llaman Chesterton's Fence, como la idea de una reja que aparentemente hubiese en Chesterton, en Inglaterra, que estaba en la mitad del camino. Y llega una persona y dice, bueno, esta no sirve para nada, saquémosla de acá. Y llega otro y le dice, bueno, hasta que tú no sepas exactamente por qué estaba ahí, no vamos a moverla a ningún lado. Entonces, se lo menciono porque la esquizofrenia o la psicosis, la patología, que quizás no está bien plantearlo como patología, pero la ocurrencia de estos eventos sensoriales inexplicables desde un paradigma físico, evolucionó con nosotros. Entonces, yo trato de darle una mirada evolutiva a esto, decir, ¿qué rol podría haber cumplido esto para todavía existir con nosotros? ¿O fue simplemente un error de la evolución que permitió que esto persistiera, que permitió que esto llegara hasta acá? No sé si usted tiene alguna visión de eso, que me imagino que no se pregunta uno muy seguido, quizás en este tipo de patologías, pero me gustaría preguntárselo. Mira, yo te voy a decir, lo hereditario, lo que puede venir del cuerpo, lo temperamental, son factores que no están, uno no puede descartar que eso pueda tener algún componente energético, que por ahí está, antes lleguen las neurociencias que otros, pero lo que uno ve clínicamente en situaciones así graves, me decís vos, ¿no? A eso es a lo que te referís. Eh, eh, bueno, que ese ser en general, en mi caso me ha tocado ver más
que ese devenir es resultado de algo. Esa persona ha tenido que construir un delirio para explicarse estas cosas porque de otro modo no podrían explicarse. Eran Mm, situaciones interminables. Ha tenido que llegar a construir un delirio porque ese fue el mejor modo que pudo sortear, por el que mejor pudo sortear una situación donde a lo mejor el padre, para castigarlo, lo hacía arrodillar en el piso, lo orinaba. Estoy mm, diciendo estrictamente por un paciente psicótico en la sala de admisión, ¿no? En la sala de claro. internación. Al admitirlo, decir, bueno, a ver, y algo de tu padre, que yo, bueno, sí, él me reprendía, y lo orinaba, y le sacaban el revólver y gatillaba 100 balas en la cabeza, y él me tenía con la O sea, cosas que yo siempre que he conocido psicóticos, si bien no soy un experto en psicosis, la verdad que tendría Mm, que hablar con gente que realmente esté muy, muy atravesada por esto, pero sobre todo, mi último que hacer, sobre todo lo psicosomático, pero ese es el psicoanálisis, y ese es la psicoterapia amplia, y el quehacer del médico y la epistemología médica, este es mi quehacer, ¿no? mm, Pero la psiquiatría pesada, esta a la que te referís, esta que es estricta quehacer o donde tiene que intervenir todo el saber que hay disponible en las neurociencias y la psicofarmacología, bueno, es un área donde también tiene que intervenir la escucha, y también hay que decir hasta dónde, y no imbecilizar a alguien, digamos, mm, respetarle su singularidad. Alguien que necesita explicarse sus cosas a su manera, no la manera nuestra, a lo mejor, ¿no? mm. Hay grandes genios que han sido también psicóticos, o sea, y no por eso han dejado de ser grandes genios y han hecho mucho por la humanidad. O sea, Sí, por la supuesto. felicidad, la genialidad y todo eso no está no se lleva bien con la psicopatología siempre. Digamos, no todo lo psicótico involucra a toda la persona, y sigue habiendo misterio a develar, ¿no? Sigue habiendo misterio a transitar, más que a develar, a transitar, Mm. a que vaya transitando así como. Y cuando usted maneja pacientes, me imagino que gran parte de lo que usted debe ver, hablando de lo que dijimos en un principio, debe ser eh, ligado a depresión, a trastornos del ánimo. Eh, ¿En qué momento, a ver, voy a tratar de hacer una distinción un poco más atrás? Mm, una forma de evaluar la depresión que yo escuché de Jordan Peterson, que es un psicólogo, no sé si lo he escuchado, me gusta mucho, que él hace una distinción de, antes de catalogar fácilmente a alguien de depresivo o de sufrir una depresión quizá más biológica, podemos evaluar si es que la persona está bien de su salud física, si es que está en una relación decente, si es que no está en un trabajo que aborrece, si es que duerme bien, si es que se alimenta de forma moderadamente decente. Y si es que todos esos factores están correctos, bueno, quizá efectivamente hay que pensar en que existe un desbalance eh, de neurotransmisores directamente, que podemos ir a ayudar con algún inhibidor de la recaptación de serotonina o lo que sea. Eh, entonces, bajo esa visión, y a propósito de un tuit también reciente que dijo Elon Musk, que conoce más gente que se ha ayudado con la psilocibina que con los antidepresivos tradicionales, eh, que la verdad es que cuando uno lo puede descartar como la locura de Elon Musk, que es válido, pero también si uno se sienta a pensarlo y uno hace un recuento de la cantidad de gente actualmente que está medicada con algún tipo de eh, fármaco psicoactivo en su definición más biológica, porque al final todo es medio psicoactivo si uno quiere, pero en esta definición de inhibidores de recaptación de serotonina y otros, eh, y sin embargo, la sociedad está, o pareciera estar, cada vez más descontenta, cada vez más ansiosa, cada vez más como si nos estuviéramos acercando a un punto de catástrofe, no sé, eh, que obviamente está muy influenciado por las redes sociales, así que eso, consejo a cualquier persona, aléjese ahí. Eh, pero cuando desde su visión, que es tan dual, digamos, del psicoanálisis y la psiquiatría, ¿cuándo vale la pena plantearse eh, el medicamento? ¿Cuándo vale la pena planteárselo de entrada? ¿Cuándo vale la pena eh, esperar?
esta duda ya es casi más médica, en el fondo es casi como un consejo médico que se lo hago, pero también me gustaría como persona. Es un consejo, o es un dilema ético, no sé si un dilema por ahí, es un tema válido para considerar desde un punto de vista ético, me parece que lo estás trayendo vos. Porque, Claro. bueno, obviamente un psicofármaco no puede ahorrarnos el costo de un compromiso, por ejemplo, ¿no? Un psicofármaco decir, no, el chico se angustia, pobre, no puede, no, bueno, toda creación implica un riesgo, todo acontecimiento tiene el sesgo de una apuesta, todo encarar a una chica o a un chico o una chica, lo que sea, poner en juego nuestra vida, siempre es con riesgo, ¿no? Nada nos libra de eso, ningún psicofármaco, ningún alcohol. Nada. Si consumimos mucho, por ahí vivimos un poco mal algunos, ¿no? Porque ¿qué pasa con nosotros? No meditamos, nadie nos enseña a meditar, nadie nos enseña. Fíjate que pasamos horas y horas de nuestra instrucción académica y nadie nos enseña, por ejemplo, algo tan fácil como meditar, aunque sea, ¿no? A regular nuestra respiración, a reclutar nuestro sistema nervioso autónomo, a organizar nuestros chakras, diría un hinduista, digamos, Claro. que nuestra energía un poco se circule un poco mejor. Y en esa circulación energética tiene que ver con un otro. Esto es lo que ve más el psicoanálisis, un modo de vincularse con el otro. Uno ve que a veces alguien viene muy agobiado por un cuadro depresivo y darle un antidepresivo y realmente es confortarlo un poquito y puede empezar a ver que es el libro que escribió Freud en el 14, ¿no? En 1914, Duelo y Melancolía, está muy mal leído, creo a veces, bastante leído, pero mal entendido, perdón, me expresé mal. A lo mejor, él dice que la melancolía, a diferencia del duelo, es cuando la sombra del objeto recae sobre el yo, ¿no? Y la sombra del objeto, para ese Freud de ese momento, es el mundo. Es alguien que tiene el mundo encima. No es que alguien que tiene un tema y dice, bueno, tengo que afrontar esto y esta prueba la tengo que sortear y después tengo, bueno, el abrazo de fracaso, el éxito, bueno, afronté esa. No, es demasiado. Es algo que supera, algo que desborda y que inunda a ese sujeto. La sombra lo envuelve. Entonces, un análisis a veces trata de rescatarlo de esa relación con un otro envolvente, absorbente, primigenio, muy primario, digamos, alguien muy temprano en la constitución subjetiva, que es este primitivo o otro del depresivo, que a veces, del depresivo grave que a veces nos consulta. Aquí en la psicofarmacología, gracias, que nos da un recurso, porque no es que está sencillamente gozando, como diríamos, de una lectura psicoanalítica muy estricta, ¿no? Gozando de sus síntomas. Bueno, sí, en parte tendremos que ver cuánto tiene que ver en aquello que padece. Ese es el desafío freudiano, digamos. Si se puede, pero mientras tanto padece y mucho, y hay que ayudarlo, porque a lo mejor se le fue la mano. Si se excedió en algo, se le fue la mano al mismo, y está desesperado, hay que asistirlo. En esos casos hay que asistirlo, en otros casos hay que, en esa misma, sobre una misma persona, ocupar un rol menos protagónico y ser más el que lo acompaña, y no asistirlo como quien está caído, sino ser más el que, bueno, dale, vos en lo tuyo, dale, reportate, y a veces esa compañía alcanza y es un enriquecimiento personal para quien transita esos senderos acompañando a otro también, ¿no? Como profesional, Sí, digo, por supuesto. uno crece muchísimo con las personas y aprende muchísimo de personas muy superiores a uno, incluso que a veces recurren a uno. Eso desde muchos sentidos hemos atendido gente magnífica, ¿no? Que admirable. Eso me ha pasado. Y sin embargo, hay que aceptar que a lo mejor algo se hayan podido llevar, por modesto que sea, pero a pesar de ser personas que en muchos sentidos, yo era muy joven cuando empecé a trabajar, o sea, siempre trabajé, entonces recuerdo haber atendido personas, profesores míos en su momento, por ejemplo, ¿no? Como pacientes, verlos que realmente eran personas, eran grandes personas, ¿no? En lo íntimo y en lo social también. Claro, En lo personal, digamos. Sí, podríamos plantearlo como el psicoanálisis, como llevar a alguien de la mano y el uso de los medicamentos como rescatarlo a una silla de ruedas y ponerle la silla de ruedas abajo y poder llevarlo de la silla de ruedas también, pero hasta que pueda caminar
empezar Mira, a ir no sé si... soltándola. No, porque... Perdón, Javier. Sí, Diciendo vos en esto, porque por ahí sería un trato muy, muy estigmatizante. Sería como decirle, bueno, claro. mira, si estás tú con fluoxetina, sos un medicado de mierda. Vos sos un tipo No, que no, está para nada, claro. secuestrado. No, te digo a vos o a cualquiera. No. No, y si hay una persona que toma citalopram y que le ordenó su sistema nervioso autónomo y está bien con eso y lo tiene y realmente evitó las recaídas de un cuadro, está bien atendida y tiene su revisión periódica con su psiquiatra de la clínica universitaria del hospital donde está el doctor Lola, por ejemplo, donde Sí, nos asesora. Por favor, ¿cómo vas a prescindir de eso? Es un recurso y que no le quita al que percibe ese beneficio psicofarmacológico, no le quita ninguna autoridad, ninguna merma en la autoría de cuanto realice a partir de ahí. No es que lo en hace su porque está en... agencia, No, es él el autor de sus días. Hay que claro. tratar de... Sirven como cuartas, como cuartas se dicen en nuestro país esos elementos que usa uno para sacar a otro del barro, ¿viste? Esas cuerdas Ya, fuertes que uno para sacar a alguien que, que se ha quedado estancado por ahí, que claro. ha caído en la banquina. ¿No? Bueno, a veces una intervención puede sacar a otro de un estancamiento para que relance su vida, relance su deseo, digamos, relance Mm, su habérselas con el mundo y su mundo y su vida y sus temas y sus dificultades también, ¿eh? Porque no es una pura alegría esto, para nada, pero que se relance, que esté a la altura de sus posibilidades, ayudarlo a llevar lo que lo desborda. Eso sería algunas cosas que lo desbordan. Eso sería un poquito de trabajar por la libertad del otro, un poquito más a sí, favor de la libertad. Que conozca sus deseos, no que los haga. No, sentir no es consentir. claro. No se mete con la ética de los demás. Eso. Bueno, perdón, te escucho, Javier. Sí, no, me encanta la explicación. Me quedo dando vuelta a dos temas. Uno, lo último que dijo, sentir no es consentir. Me gustaría que quizás exploráramos un poco más sobre ese mismo. Pero sí, yo tengo como actualmente un predicamento con la situación de los fármacos en el largo plazo, porque como que no, no me cuadra en mi pequeño cerebro el, la necesidad de medicamentos a largo plazo con nuestra capacidad evolutiva de sobreponernos a tantas cosas. Porque hay algo que no me cierra ahí, algo que falta. Y, y leyendo lo que leí hoy día, y esto se me acaba de ocurrir, así que voy a quizás decir cualquier cosa, pero no importa. Eh, la, una de las historias que daba este doctor Alimani, bueno, algo así era. Se me mezcló ahora con el apellido de otro amigo. Eh, él daba la historia de los fundadores de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Y bueno, ahí un caballero va primero con Freud. Freud parece que en ese momento no lo podía atender, lo daría con Jung. Jung lo trata, pero el paciente recae. Y cuando recae y vuelve donde Jung, Jung le dice, nosotros no tenemos nada más que ofrecerte como ciencia médica, pero prueba con esto otro, y esto otro es la religión. Y en el fondo él vive un cambio espiritual que después, bueno, conoce a otra, una mujer que conocía a uno de los fundadores que se llama Bill, y él sufre un poco lo mismo. Tiene una situación de alcoholismo profunda, es hospitalizado, eh, y en esa hospitalización él cae a su momento más oscuro de su vida personal, de su sentir personal, y en eso tiene como una especie de iluminación, donde él se ve transportado a la cima de una montaña y atravesado por un espíritu eh, omnisciente y se siente conectado con una universalidad. Y el otro fundador era atendido por el mismo psiquiatra que este Bill, y el mismo psiquiatra también lo lleva, digamos, viendo esta transformación en esta persona, lo lleva un poco por el mismo camino y después, bueno, se conocen y ambos fundan esta situación. Entonces, esto para ejemplificar que
pareciera ser que una verdadera transformación, una verdadera cura de una adicción conlleva una transformación espiritual, sea religiosa estrictamente dentro de un punto católico, no, es relevante, pero es una transformación espiritual. Y pensando en estas otras patologías, quizá hay algo ahí que nos falta explorar en esa área, en ese paciente que realmente nunca más requiere el medicamento. ¿Qué es lo que diferencia a esos pacientes que estando en situaciones difíciles? Porque quizá, claro, no es una depresión leve o quizá era una ansiedad transitoria porque falleció alguien cercano, no sé. Pero ese paciente de una depresión profunda, de quizá incluso un intento suicida, y ese paciente que logra salir de esa medicación, ¿de dónde viene? ¿Y hay una transformación espiritual detrás? ¿O qué es lo que lo diferencia? No sé si Bueno, esto le hace algún sentido. sí, está muy bien, está muy bien. Creo que dijiste varias cosas. O sea, Mm. medicación. Primero, adicto, ¿no? Adicto, vos te gusta el origen de las palabras. A es prefijo de negación y dicto es decir, ¿no? Viene de decir, lo no dicho. La Ah. adicción, son las no dichas, ¿no? Me ha tirado una O sea, gema hoy uno, día que me voy a quedar dando vuelta ya. Buenísimo. entonces, claro, bueno, tengo ansiedad por esto, pero no afronto el tema. Es distinto cuando la medicación se incluye en un proyecto de trabajar un tema, a cuando un consumo recreativo o médico, pero médico objetable, digamos, un médico cuya praxis podría ser revisada, solamente se ocupa de aplacar el síntoma. Entonces la persona no puede dormir y le da insomnífero, ¿no? Un tapasíntomas, un quitapenas, digamos. No es eso. No debería ser ese el uso de un psicofármaco. Pero sí, esto que hablaste vos de una persona que vio iluminación, quizás cosas que estuvo tapando, en algún momento se ilumina. Lo expresa con sus términos, ¿no? No sé si fueron netos, por ahí está. Es un sentido que le doy posible, entre otros. Pero bueno, es cierto, uno ha tapado cosas, pero en un momento necesita verlas y decir, bueno, son así. Porque lo no dicho, lo que se han sido, la quitapenas o el tapangustias o lo que sea, o del alcohol, lamentablemente, porque es algo tan dañino, tan lesivo, lesiona tanto los vínculos sociales, ¿no es cierto? Es algo irreversible, queda muertes en vida. Pero bueno, y de lo que se puede volver, claro, pero devolviéndole la palabra a la subjetividad, devolviéndole a ese sujeto la posibilidad de expresarse. Y tanto más fácil expresarse entre otros que a su vez lo habiliten porque han tenido una situación tan desgraciada como él. Entonces es mucho más fácil desde una historia de vida decir, uy, sí, yo también estuve bajo un puente, ¿no? Sí, yo también me olvidé el día que había fallecido mi hija. Sí, yo también me olvidé de aquello. Cuando uno encuentra esas latitudes de sinceridad y de vergüenza, pero digna, de no exhibicionismo vergonzante, sino decir, Sí, sí, por supuesto. llegué a este momento y me da pena, pero bueno, habilita que otro pueda haber una herida que a lo mejor lleva hace mucho tiempo. Y el secreto de lo que puede pasar en Alcohólicos Anónimos redunda en un cambio espiritual, subjetivo, personal, físico, ¿no es cierto? Donde el consumo... Pero convengamos que no es una situación fácil y que estamos llamados también a acompañar a aquellos que transitan el desprendimiento, pero a veces paulatino, ¿no? Esto es lo que uno ve en algunas clínicas. En otros casos hay que buscar un basta y un parate cuando hay consumos peligrosos y por supuesto. Y si no, en algunas señoras que tienen consumos habituales de que un ansiolítico no se pueden sacar de un día para otro y aparte de sus ritos cotidianos. Es muy amplio el espectro de lo que de hace 70 años a la fecha viene dando a través de los psicofármacos, ¿no? Sobre todo de los ansiolíticos y de antes quizás de los barbitúricos también. El uso así como según estratos sociales, condiciones, es muy variado el espectro, digamos. Pero es distinto el uso de un psicofármaco como coadyuvante de un cambio personal al uso de un fármaco como
simplemente opacando el acceso al sentido que está escondido en ese proceso personal que puede ser inquietante, pero que hay que transitarlo finalmente. Entonces ahí el psicofármaco está contraindicado. Por ejemplo, medicar un duelo está contraindicado cuando se puede tramitar un duelo. Ahora, cuando alguien totalmente desarmado, que no puede ni siquiera pensar en nada, bueno, a lo mejor medicar lo necesario. Claro, claro. Pero siempre a los efectos de sostener qué es lo que el otro vaya a descubrir atentamente, ahí viene el sentido de la escucha, qué es lo que al otro le está haciendo falta en este momento. Si su margen de dolor es muy alto o no, o si lo está usando como un escape para no mirar a tal cosa. Y bueno, y entonces uno se pregunta éticamente hasta dónde está cooperando con algo que no está saludable, pero hasta dónde también tiene derecho a incidir sobre lo que es una decisión del otro. Bueno, por eso el tema es muy, muy complejo, tiene muchas aristas, pero mueve a una reflexión, gracias a Dios, una reflexión permanente, ¿no? Porque te mantiene en movimiento. Lo que se estanca se corrompe, así que está bueno que se mueva. Lo que se mueve está vivo y está bueno. Claro, sí, perfecto. Y volviendo a las palabras que había dicho antes, no me acuerdo exactamente cómo fue que lo dijo, pero esto de aceptar no es... consentir. Eso. ¿Lo podría decir de nuevo, por favor? Eso. Es que sentir no es consentir. O sea, yo puedo sentir mucha bronca y está bien que la sienta. Entonces, que se les indica, yo he tenido a veces en tratamiento de sacerdote, ¿no? Porque a veces hay una distorsión de la religión, donde dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo tengo que saber que me debe a mí también. Yo tengo que enojarme, yo tengo que poder tener enojo. Sentir mi enojo forma parte de mis sentimientos. Si alguien me ofendió, yo me tengo que sentir ofendido. Y saber que no me tengo que someter a eso. Y a veces enojarme. Ahora, sentir enojo no me autoriza a consentir en ese enojo y pasar a romper la cabeza al otro, ¿no? Esa es la diferencia con consentir, digamos. Pero sentir mi sentimiento, mi indignación, y decir, a ver, ¿cómo lo tramito? Bueno, primero me tengo que enterar de cómo pasó, aunque no sea un sentimiento grato. La fuente de nuestra atención vital, te lo decía antes, está en registrar nuestros propios sentimientos, lo que me está pasando. Entonces, y tener a veces a alguien con quien poder entrar en sintonía como para sentirnos sentidos por ese otro también, ¿no? Entonces, entra en esa línea, perdón. Claro, sí, perfecto. Es que me gusta la frase y me gusta este balance, porque creo que es algo que actualmente se nos olvida un poco, que si bien, y esto yo creo que va a atender mucho a las personalidades, pero hay gente que es muy compasiva o gente que es menos compasiva y más pragmática, etc. Pero al final son problemas que hay que balancear, que no se puede tomar una postura como la correcta. En el fondo no hay una postura correcta, de hecho, esa es la gracia. No, es como el vuelo, ¿no? Es lo que vuela, lo que alcanza dimensiones, ciertas latitudes, necesita un movimiento permanente. Están lo que fluye, lo que está vivo, se cambia permanentemente. Entonces no admite esquemas rígidos y pautados y preestablecidos, no sé, se está cambiando permanentemente. Hay que saberlo adaptar y saberse llevar bien, con la ola, con el aire, con lo que sea, para poder encontrar ese sentido o ir ganando por vías por consumos más saludables, los que son consumos no muy saludables, ¿viste? Hablamos de la adicción, ¿no? Hay experiencias de que vamos acallando permanentemente, tenemos estilos de vida que a veces no se condicen con la posibilidad o tenemos modos de revincularnos que no se condicen con la posibilidad de sentarnos a la noche y hablar entre todos y bueno, compartir, como pasaba en el café en otro momento, no sé, o en la familia en algún momento, con los amigos, o en el matrimonio, en la pareja. A veces estamos muy solos, vivimos en grandes grupos de conglomerados poblacionales, pero muy aislados, ¿no? Entonces, al no tener un otro con quien sentir nuestros propios sentimientos y que sepamos que tiene parámetros éticos donde no van a decir, tengo bronca, vamos a romperle la cabeza al otro. No es cuestión de asociaciones ilícitas. No. De fomentar encuentros, no asociaciones ilícitas. No, bueno, esa definición. Sí. No banda, sino encuentros.
Listo. Y bueno, quizás el índice de psicofármacos sea una medida que nos hace ver con qué poco nos encontramos, que tendríamos que preguntarnos más y puede ser por el estilo, porque hay grupos comunitarios donde esto no sucede, eso se ve en las grandes metrópolis. Hay grupos culturales donde no se ve. Sí. Vos andás en tabla, ya vas a conocer, estás a pueblos donde hay gente que no conoce los psicofármacos, en Costa Rica, en Panamá, no existe. No existe. Nadie. Por lo mejor hábitos de vida. Y dentro de nuestras ciudades a veces hay personas que tampoco, lo necesitan un momento y nunca más. O sea, es un tema el tema de hacer un buen uso de este bien que nos ha traído el desarrollo de la humanidad, ¿no? Que es de los psicofármacos. No caer ni en la adicción, ni en la consolación excesiva, sino en que nos pueda aliviar. Como en su justa medida, mira, la morfina en su justa medida calma el dolor, calma el hambre de aire, es magnífico. Ahora, si no hay nada, te pone a decir cosas que no, o sea, fuera de su contexto. Ahora, si tenés un dolor fulgurante y tenés la morfina a mano, es el alivio que le otorgas a alguien es inmediato y es fabuloso. Entonces, usar bien un cuchillo para cortar el pan. Sentir es sentir un sentimiento, nada más. No consentir con eso, no usar el cuchillo para hacer daño. ¿No? Tener la claridad de sentir mis cosas difíciles, y no por eso pasar al acto de, si veo cosas fallos en mí, no paso a denigrarme por eso. Digo, bueno, trato de corregir esto y voy viviendo, que puedo ir cambiando. Si veo fallos en otros, tampoco me da derecho a vulnerar por eso. Dentro de lo posible, digamos, dentro de lo que somos seres en falta. Eso es algo que el psicoanálisis lo considera mucho, que es afín a cuestiones de distintas filosofías, de distintos credos, de distintas... Si el hombre busca un ideal de completud, eso no se lleva bien con el análisis del que estábamos hablando desde el principio, ¿no? Eso es, el hombre perfecto, máquina, no. Aspirar sí, buscar eso sí, optimizar sí. Optimizar, repensar la medicina desde una medicina de la salud, que hoy tenemos una medicina de enfermedad, pensar en la propiciación de la salud, la mejor alimentación, en caminos posibles, digamos, en la comunicación, como hablabas hoy de Carl Rogers, por ejemplo, en factores que hacen que la vida se convierta en algo mucho más rico, más feliz, y siempre expuesto a estos estancamientos que a veces reciben el nombre institucional de enfermedad, infirmita, que ha perdido la firmeza, o que se estancó, o que se ha fijado, estancado, y bueno. Y alguien que pueda colaborar, o una institución que no fomente ese estancamiento, que la medicina no provoque lo que trata, y de eso se trata, ¿no? Que no sea que el médico te provoque lo mismo que te va por lo que fuiste, te lo agrave. O algo peor, sí. Puede pasar. En eso que la mencionó recién, que este psicoanálisis, esta capacidad de diálogo, todo esto tiene muchas raíces también en nuestra cultura occidental, todo esto está muy asentado también en la trasfondo cultural religioso y de todo tipo. Pero quería preguntar algo que me surge ahora, que la verdad es que quizás antes no me lo había cuestionado, pero ¿cuál es la validación? Y quizás estoy achuntando fuera el texto, pero no importa. ¿Cuál es la validación que tengan métodos de psicoanálisis y otras terapias similares en población de otras culturas? Estoy hablando de Medio Oriente o orientales. No sé si es que usted sabe algo al respecto de eso. Si es que se lleva igual, si es que se lleva muy distinto. Mira, yo tengo que reconocer mis límites. Me ha pasado cambiar de medio cultural. Cuando soñábamos mis primeros años, por ejemplo, te voy a cambiar un poquito de tema, ¿no? Pero después volvíme a traer vos que dirige la cuestión. Yo llevaba mi segundo año de residente en clínica médica, me sentía muy informado. Y había soñado con hacer una residencia también de medicina rural en la precordillera, cercana a tu país, en Andacollo, en la provincia de Neuquén, ¿no? Entonces uno de mis amigos la hizo, y donde el segundo año era hacer atención primaria de la salud, que era un sueño de nuestra época, ir hacia la gente, en lugar de que la gente venga al médico, que el médico se dé una vuelta por las tribus de la gente que vivía en el lugar y diga, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Se vaya siendo conocido de ellos, diga, mire, está comiendo mejor, no necesita esto, y le vaya acercando las cosas para propiciar la salud, un promotor de la salud. Eso lo pensó, el mundo lo pensó en el año 78 en Alma Ata, cuando se reunieron 153 ministros de salud, ¿no? En una reunión mundial de la OMS.
Dijo, la forma de resolver la salud es atención primaria, promover la salud, no esperar que la gente enferme. Bueno, eso lo planteó la Argentina en una época donde yo me recibía. Y cuando me fui, en segundo año me fui de viaje una vez para ver qué estaba haciendo mi amigo en medio de la montaña, después de un año de capacitación intensiva. Me topé con todos mis conocimientos, que yo venía con un oftalmoscopio, una cantidad de recursos técnicos y bueno, y que se le puede pedir. No. Quien terminó siendo mi concuñado, hoy es mi concuñado, estamos casados con 2 hermanas de este médico, ¿no? Es que es médico generalista y después se hizo psiquiatra también. Me hizo conocer en mi experiencia personal que lo que yo traía no servía mucho. ¿Qué alimentación le dábamos? Porque hay que adaptar los recursos, los aparatos conceptuales a la persona, ¿no? Hay que encontrar, la palabra clínica viene de declinar, cama, y hay que encontrar una cama adecuada a la medida de cada persona, no a la inversa, ¿no? No estirar a las personas a la medida de nuestras camas, como hacía Procusto, que era un personaje, ¿no? Que estiraba a los enanos cuando se dormían, pobres, y a los que eran muy altos, o por ejemplo, les cortaban al pobre tipo cuando caían en el suelo, le cortaban. Claro. Bueno, los conceptos se tienen que adaptar, y te estoy hablando, por ejemplo, del psicoanálisis prospera por ahí estas formas cercanas a la ortodoxia, que hoy prácticamente está, no digo que sea obsoleta, ¿no? Esto de la mirada y la escucha, ¿no? La mirada es más médica, la escucha más psicoanalítica, priorizar la escucha, no necesariamente a través del diván. Se puede aplicar, se puede, pero hay que repensar. Sobre todo hay que poner, primero, entrar en contacto con el otro, saber quién es, qué le pasa, porque por ahí la urgencia del otro no está en que le interprete el destete o hablar de la relación con está hablando de que le faltan proteínas, entonces está hablando de que falta agua corriente o que necesita ventanas porque está muy frío. Entonces el problema es otro, y hay que saber que uno ahí lo que tiene que hacer es pegar el grito y ser un colaborador y no meterse en lo que no corresponde, porque hay momentos donde no corresponde actuar, justamente, o corresponde no actuar y llamar a otras prioridades, porque es como un cirujano, que hay momentos para operar propicios y otros en donde no, justamente, todo lo contrario, ¿no? Venimos del consentir y el consentir. En un análisis uno descubre lo que siente, pero no consiente con eso. A veces puede decir, me pasa esto, pero no. Y al final no siempre consente. Uno se entera de sus deseos, no significa que un psicoanalista sea un ideólogo de no, bueno, eso es. ¿Y por qué? Y después, como todo buen interrogante, abre nuevos interrogantes. Y como todo saber humano, el saber abre interrogantes, no cierra. El conocimiento cierra interrogantes, el saber abre interrogantes. Sí. El saber se mueve en la esfera del saber. Entonces, a medida que uno va pudiendo avanzar, en lugar de cohibir un sentimiento y decir, no, esto está mal. No, a ver, este enojo, ¿qué dice? Estas lágrimas, ¿qué dicen? Este sentir, ¿qué dice? Y al darle la palabra, a hacerle un lugar a esa palabra, a un lugar, un espacio, un silencio que es fundamental en la escucha, eso que en otros casos se medicaliza a través de un fármaco, a lo mejor puede encontrar otro cauce, un sentido, a lo mejor hay algún grito ahogado y lleno de sentido a escuchar, y hay que escucharlo y pronto, y que nada de medicalizar. El otro está gritando para que lo escuchen, nada de calmar ese grito y taparle la boca, porque no me molesta, porque está gritando a los gritos a su modo, como puede. Por eso a veces la enfermedad, como institución social, no deja ver ese sentido antropológico, humano, verdaderamente humano, donde puede ser un grito ahogado que está pidiendo desesperadamente algo, que hay que saber escucharlo en algunos casos, incluso acompañar a que el otro se escuche a sí mismo, ¿no? Empiece a cambiar un poco de vida en función de lo que realmente le hace bien. A veces la salud, que como tal, ya te dije que es una palabra un poco amplia. Nosotros somos infirmitas siempre, tenemos achaques siempre, de algún tipo, de algún modo. Nos vamos amigando más. A mi edad, por ejemplo, te amigas muchísimo. Es una preocupación. La vejez es algo que preocupa a otras personas. A nosotros no. Nosotros la llevamos bien, estamos bastante bien con esto. Pero uno se va acostumbrando a vivir intensamente lo que tiene. Entonces descubre que lo que tiene es intensidad la cuestión. No se trata de abarcar tanto. Así que van cambiando cualidades con el paso del tiempo, ¿no?
Pero bueno, siguiendo con esto de sentir y consentir, bueno, era para cerrarte esto, ¿no? Es un sentir que habilita nuevos saberes, amplía, y donde uno a veces se desahoga, como hablábamos al principio, y vuelve al hogar y dice, al fin y al cabo, voy a ver esta otra posibilidad. Pero es algo que descubre el otro por sí mismo, ¿no? El psicoanálisis en eso se diferencia de la dirección espiritual o del consejo o de la psicología de la conducta o de la propuesta por pensar de otra manera, cognitiva, decir, no, enlace así, miren, fíjese, ¿por qué no lo piensa de esta modo? No. A ver, ¿cuál es el sentido que está te está habitando? ¿Cuál es el modo de relacionarte con el otro desde el cual eso, claro que te está haciendo mal? Y por eso que en lo cual vos también estás implicado, a veces cuesta reconocer todo ese trabajo, es el trabajo de un análisis, ¿no? Y a veces eso, en lugar de hacerlo en síntomas, luego se va desplegando en un proceso que es sentirse sentido implica eso, ¿no? Transferencia se llama. Es el instrumento principal sobre el cual puede ir trabajando sobre el cual puede ir operando esta praxis para propiciar algún incremento en la libertad del otro, ¿no? En la posibilidad de amplificar y de que su sentir tenga los sentidos que puede ir alcanzando y no tenga que ir tanto al refugio de los fármacos o de las acciones o de entonarse a través de la violencia o de entonarse con... No. La gente no puede sentir sus sentimientos si se desvitaliza, entra en tedio, se aburre, no sabe a qué aplicarse, ¿no? Entonces, ¿qué sé, boludo? ¿Qué sé? Se estimulan así, ¿viste? Se empuja, hay gente que se empuja, porque está muy desvitalizada, porque nadie le dice, che, hacemos tal cosa, porque hay que ir laburando, ¿viste? Está bien estimularse, no está mal. Che, ¿qué haces, flaco? Hey, ¿cómo andás? Está bueno eso, ¿viste? Como lo hacen los chicos, pero a partir de ahí ir tramando cosas cada vez más ricas en complejidad y más intensas también, ¿no? Más vivas, ¿no? Si salimos del dualismo y del maniqueísmo, de malo bueno, blanco negro, salud enfermedad, nos encontramos con que la vida se amasa con estos momentos de declinación, con estas derivas, con estos momentos de avanzada, donde tenemos las cosas más claras, y hay que, a veces somos acompañados y a veces podemos acompañar. El psicoanálisis se parece en eso, pero no debe sustituir a la vida, ¿no? No, esa es una cosa que recomendaba mucho Winnicott, es un autor dentro del psicoanálisis que vale mucho recordar porque es un hombre muy, muy, muy interesante. Doc, le agradezco, creo que está bueno eso para cerrar. Bárbaro. Nada, un gusto hablar con usted y quedamos al habla. Quizá algún día lo vaya a conocer para que me enseñe a surfear un poco mejor, quizá. No, vamos, ya me va. Para que se ría quizá de mis caídas, no sé. Y vos de la no sabes. Bueno, gran abrazo, compañero. A tus órdenes para cuando venga bien. Y gran abrazo al doctor Fernando Lula cuando lo veas, que vos lo tenés cerca. Sí, muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Chao. Mucha suerte. Ojalá te ayude. Chao.